Hola, bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato en esta modalidad 2020 virtual. Como todos los días, los recibimos al público general que está pendiente de nuestras actividades a esta conferencia con la doctora Sara Pot Herrera y Javier Palau. Él es estudiante del 7º semestre de la carrera de Letras Españolas de la Universidad de Guanajuato y la doctora Sara Pot Herrera pues es una especialista académica renombrada en torno a la figura de Sor Juana. Por parte de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato y del Programa Editorial Universitario, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco estar aquí con nosotros en esta ocasión. Más tarde yo volveré para despedir la sesión. Por lo pronto, pues los dejo entonces con Javier y con Sara Pot Herrera. Bienvenidos, es todo un gusto para nosotros tener aquí con nosotros a la doctora Sara Pot Herrera en esta conferencia Sor Juana, Vivir y Morir en San Jerónimo. Sara Pot Herrera, electa el 23 de enero de 2014 como miembro correspondiente en el estado de Yucatán de la Academia Mexicana de la Lengua, es doctora en literatura hispánica por el Colegio de México y profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Santa Bárbara. Es cofundadora y directora de UCI Mexicanistas, Asociación de Especialistas en Estudios Mexicanos del Sistema de la Universidad de California. Es autora de Los Guardaditos de Sor Juana, además de Un giro en espiral, el proyecto literario de Juan José Arreola y otros ensayos sobre su obra, y además de diversos artículos en torno a la figura de Sor Juana, Juan José Arreola y otros autores. Por sus estudios sobre Sor Juana Inés de la Cruz, en 1997 fue nombrada Mujer del Año por la Mexican American Opportunity Foundation. En 2000 recibió la medalla literaria Antonio Penispolio y en 2008 el Congreso del Estado de Yucatán le otorgó la medalla Héctor Victoria Aguilar. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la muy breve y muy querida presentación. Javier, lo de queridos va a ir y venir a cada rato, puesto que estamos alrededor de nuestra queridísima, décima y única musa. Para iniciar esta conversación, agradezco a Rosa Marta Pontón la invitación que me ha hecho para estar en esta feria virtual, aunque estemos muy realmente conectados entre nosotros. Y el día de hoy, alrededor de Sor Juana Inés de la Cruz, un año muy importante en cuanto a que hace 320 años Sor Juana escribió su respuesta, o más bien se publicó su respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, cuando en Fama y Obras Póstumas de 1700, ahí en Madrid, apareció esta respuesta. Y son también los 325 años de la muerte de Sor Juana. Entonces es un acierto por parte de la Universidad Autónoma. ¿Es autónoma? La Universidad de Guanajuato, sí es autónoma. Todos somos autónomos de Guanajuato en incluir a esta figura extraordinaria de la historia de México, que sigue siendo muy importante para todos los que somos mexicanos, que trabajamos con los estudios mexicanos dentro y fuera de México. Muchísimas gracias por el apoyo técnico también y muchísimas gracias a los amigos, a los estudiantes, a Guanajuato, a todos los que nos vamos a escuchar a lo largo de estos días. La feria se lleva a cabo en agosto. Y recuerdo y podemos recordar que precisamente un agosto, pero de 1667, Sor Juana ingresa al convento de las Carmelitas. También fue un agosto, un 14 de agosto, un domingo, y que estuvo muy poco tiempo ahí. Estuvo 3 meses porque el 18 de noviembre del mismo año del 67 sale de las Carmelitas, en donde había tomado el hábito de bendición. Sale de ahí como entró como seglar, se tomó el hábito de bendición y se hizo novicia y se va del convento para ingresar más tarde a San Jerónimo, nuevamente como seglar,
No sabemos en qué momento tomó el hábito de bendición, pero sí tenemos la fecha de su profesión como monja de velo negro en San Jerónimo, que fue un 24 de febrero de 1669. Entonces vamos a hablar un poco de Sor Juana. Hemos estado hablando Javier y yo antes de que nos presentemos ante ustedes porque porque a él le pidieron que hiciera la presentación y a mí me dio muchísimo gusto poder dialogar con un estudiante, porque un estudiante son todos los estudiantes, y de qué manera podemos sugerir algunas investigaciones en relación con esta figura que nunca pasa de moda, que resiste el estudio, que resiste la interpretación, que resiste la teoría, y siempre su obra, publicada en ediciones sueltas en México y en ediciones formales, digamos, las ediciones antiguas que se publicaron en Madrid. Para iniciar esta conversación, por lo pronto, sugerí empezar a hablar de Sor Juana, de vivir y morir en San Jerónimo, en una epidemia precisamente, hace 325 años, y comentaba con Javier que Sor Juana en el convento no se encerró en su celda, una celda que había sido autorizada, la compra por el arzobispo Aguiar y Seijas, no se metió a su celda a escribir y a protegerse, sino que, pues como religiosa que era, como una buena religiosa y sobre todo en esos años, que parece que, no parece, retoma el hábito de monja, y en esos días de la epidemia se mete a cuidar a sus hermanas, y en ese año del 95, Sor Juana es la sexta monja en morir en San Jerónimo. Pocos días después muere otra monja y después muere el sacristán del convento. Es una epidemia que estuvo alrededor del claustro de San Jerónimo y que se metió a San Jerónimo, y ahora en situaciones digamos, similares, terribles en este momento, pues volvemos a pensar que la enfermedad de Sor Juana, la última, fue muy rápida, con un antecedente de una salud frágil, como ella misma dice en uno de sus romances, cuando habla de un tabardillo que le había dado y que se enfrentó con la muerte y que afortunadamente, eso ella no lo dice, lo decimos nosotros, pudo sobrevivir. Sor Juana tuvo un tabardillo y estuvo muy al filo de la muerte. Yo he comentado que posiblemente esa situación le permitió tomar distancia, ironizar sobre su situación de monja clausurada y censurada de alguna manera en su propio siglo. Entonces, para empezar a hablar de Sor Juana, si les parece, a Javier le pareció muy bien, le pareció bien, a Rosa Marta también, que fuera una especie de ir y venir entre partes de lectura y de comentarios para hacer ágil la lectura y ojalá que pudiéramos al final dialogar de una manera más amplia con todos ustedes, o nos mandamos así papelitos en avioncitos, como en una ocasión hizo Javier Velasco en una feria, y con preguntas y a ver si el avioncito regresa con respuestas. Como los acertijos, como una época de certamen, de acertijos, de adivinanzas, de oráculos, en ese siglo que le permitió, no le permitió, Sor Juana no se esforzó por ser escritora, Sor Juana traía el talento y al mismo tiempo se dedicó con disciplina a desarrollar ese talento con el que había nacido y ella lo reconoció y del que fue el talento, parte de ella misma, con una disciplina, con un tesón, con un estudio, con una lectura que la acompañó hasta muy cerca del día de su muerte, un domingo 17 de abril de 1695. Entonces, una primera pregunta que comentamos y que nos hicimos es saber en qué momento Sor Juana empezó a ser famosa, en qué momento, además de aquella joven a quien la habían desafiado 40 intelectuales de la época, según cuenta el virrey de Mancera, Sor Juana pone a todos en su lugar con su respuesta, eso antes del convento. Entra al convento, al segundo convento, y en un momento empieza a ser famosa.
en qué momento empieza su fama. Entonces aquí la prometida lectura de unas líneas comienza. Y digo así: antes de que Sor Juana Inés de la Cruz escribiera Los empeños de una casa y fuera coautora de Amores más laberinto, y que al parecer y desde mucho antes concluyera la Segunda Celestina, y aún antes de sus 3 autos sacramentales, y por cierto, acaba de morir José Luis Ibáñez, que hizo una muestra espectacular de uno de los 3 autos sacramentales de Sor Juana, que es el Divino Narciso. Otro auto sacramental, el Mártir del Sacramento, San Hermenegildo y el Cetro de José. Esto es, antes de que Sor Juana demostrara desde el convento de San Jerónimo sus dotes de dramaturga profesional, el gran público de la Ciudad de México ya la conocía. ¿Dónde y cómo? Y aquí pienso en la gente, en las personas que viven en Guanajuato. ¿Qué podemos hacer con el arte de las personas que acompañan a los habitantes de Guanajuato? Por ejemplo, en las famosas rondallas de los jóvenes que andan por las calles esparciendo su alegría. Pues a lo mejor podrían salir aquí algunas ideas, es posible. Y continúo. Fue antes de 1680 en la capital novohispana, esto es, la Ciudad de México, y por la ejecución festiva de sus primeros 5 villancicos, la hechura de 2 de sus loas, una de ellas marca el espacio de su escenografía, y la exposición imponente de su nocturno alegórico, con el que, transformado este género de época, dándole vida, llegaba a casi fines de 1680. En ese momento que marcamos la primera fama pública religiosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Estas piezas que he mencionado de la segunda mitad de los años 70, a mi parecer inauguran a su manera el repertorio teatral, digamos el acto de representación escénica de Sor Juana Inés de la Cruz. Es la propuesta de esta lectura. Sor Juana en el escenario teatral de 1676 a 1680, al mismo tiempo que se pregunta, y hasta aquí llega mi sugerencia, sobre quiénes serían los actores y las actrices de la obra dramática sorjuanina. ¿Quiénes serían esos actores? Es una investigación. Hay investigaciones que han aportado algunos momentos, pero todavía podemos continuar. ¿Quiénes serían las actrices? ¿Sí? Al menos de las primeras piezas de su hacer escenográfico, aunque tampoco tengamos información acerca de las compañías que se encargaron de la puesta en escena de sus autos sacramentales y tampoco de sus comedias. ¿Qué información, me pregunto, se tiene de las compañías teatrales o de los actores y actrices que representaron sus comedias y sus actos sacramentales? ¿Y quiénes cantaron los villancicos y sus loas? Son esos 2 géneros por los que públicamente empezó a circular la fama de Sor Juana Inés de la Cruz, villancicos y loas. Comenzamos a comentar algunos de sus villancicos. Sor Juana y sus primeros villancicos, 1676 a 1679. Fue en la segunda mitad de los años 70 de su siglo y en los interiores de la iglesia metropolitana de la Ciudad de México. Imaginemos a Sor Juana virtualmente también en la Catedral Metropolitana, en el centro del centro, donde se escucharon musicalizados los primeros 5 villancicos de la monja Jerónima. 4 de estos juegos de villancicos aparecieron en España al publicarse Inundación Castálida en 1689. Es la primera edición antigua de Sor Juana publicada en Madrid. Y como sabemos, gracias a la amistad, que es un tema muy importante en la vida y en la obra de Sor Juana, gracias a la amistad de la segunda virreina de la que ella, Sor Juana, estuvo cerca. La primera, Leonor Carreto, esposa de Mancera,
conoció a Sor Juana pues en Palacio Virreinal, era así casi como hija de Sor Juana. Está Leonor Carreto, a quien Sor Juana le dedica 3 sonetos, y que Sor Juana estuvo muy cerca de ella y lamentó la muerte de la virreina cuando regresaban a España y muere en el camino a Veracruz. La segunda virreina fue María Luisa, quien se encargó de Inundación Castálida del 89, y la tercera fue la condesa de Galve. Volviendo a los villancicos. En los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Metropolitana de México, en honor de María Santísima, Madre de Dios, la Virgen María atraviesa la obra de Sor Juana. Es una visión particular que tiene la monja de la Virgen. En su Asunción triunfante, año de 1687, se dice en una edición, y yo creo que hay un error porque es 1676 en que se imprimieron. En estos villancicos, la Virgen, y qué bonito dice Sor Juana, allá va, fuera que sale, la valiente de aventuras, deshacedora de tuertos, destrozadora de injurias. En este primer villancico del 76, 7 años de haber profesado Sor Juana como monja en San Jerónimo, su autora construye una imagen intelectual de María, y con estos villancicos invoca a españoles y criollos, a negros e indios. Sor Juana tenía esa visión pluricultural, equitativa, del género, de la raza, del origen, del otro. Maravilloso, digo, imaginar este primer villancico de Sor Juana en que integraba a lo festivo la religión, la devoción y la ciencia, al mismo tiempo que sus hijos hablaran a María en su propia lengua. La selección de textos que conformaban Inundación Castálida regresaba a España un género tradicional ya modificado en el estilo de su autora, monja villanciquera. El villancico llega a América de Europa y con Sor Juana regresa el villancico, pero ya con una vuelta de tuerca va a volver así atravesando el Atlántico. Y en la inserción de 2 lenguas originarias, vamos a volver, mal o bien dominadas por Sor Juana, esas otras lenguas, que no era el castellano, que no era el español, las hablaban bien. Yo me pregunto, ¿importa? ¿Cómo se cantarían en México estos villancicos en los que se anunciaba una danza mexicana? Esto es un tocotín. Y con las cláusulas, dice el villancico, y con las cláusulas tiernas del mexicano lenguaje, en un tocotín sonoro dicen con voces suaves, Tlayotímohuica, y las voces le hablan a Tonantzin, a María, a su señora, con una nueva modalidad, villancico de principio femenino, de esposa de Cristo a madre de Cristo. El género se renovaba y el acto de su representación se enriquecería según los intérpretes y el lugar de lo que era propiamente un espectáculo. Entre los 4 villancicos de los años 70, incluidos en Inundación Castálida de 1689 en Madrid, están también los villancicos que se cantaron en los maitines del gloriosísimo Padre San Pedro Nolasco, fundador de la Sagrada Familia de Redemptores del Orden de Nuestra Señora de la Merced, del día 31 de enero de 1677, o sea, muy pronto, año en que se imprimieron. Sor Juana está cobrando una presencia muy importante como villanciquera. En ellos, es muy bonito, un indio canta, un tocotín mestizo de español y mexicano. Antes un negro cantó al son de un calabazo y después de este un estudiantón de bachiller afectado que escogiera antes ser mudo que hablar en castellano. La variedad de voces enriquece aún más la polifonía del villancico. Quienes cantaron el villancico original en México en 1677 generaban un acto de creación teatral
con base en las letras de la monja de San Jerónimo. ¿Quiénes serían estos cantantes y qué estrato ocuparían en una sociedad variopinta? En su publicación, los editores de Inundación Castálida no siguieron el orden cronológico de representación en México, y los primeros villancicos que acomodaron en el libro fueron los villancicos que se cantaron en la Santa Iglesia Catedral de México, los maitines del gloriosísimo príncipe de la Iglesia, el señor San Pedro, año de 1677, de nuevo el 77, en que se imprimieron. Fueron dedicados al canónigo de esta Santa Iglesia Catedral de México, por Juana Inés de la Cruz, quien como hija de San Jerónimo los firma el 20 de junio de 1677. Qué presencia la de Sor Juana en la Catedral de México. Su autora, al concebirlos y escribirlos, tenía en cuenta una vez más las voces que cantarían los estribillos y las coplas de los tres nocturnos, lo mismo que la jácara, la ensalada de la introducción, las glosas. En uno de los estribillos se manda a los niños a la escuela: corred, llegad, mirad que os gana la palmera. Y en una de las coplas se habla del tipo de las letras en las que San Pedro debería escribir. Un ejemplo, y eso es muy bonito, muy interesante, porque nos relaciona también con Sor Juana. Dice la letra, dice, no escribáis letra bastarda, que si a vuestra mano llega, perderá el nombre bastardo por ser hijo de la Iglesia. Es muy bonito porque Sor Juana pues no da paso sin guarache, donde mete hilo, donde mete aguja saca hilo, el hilo de sus romances. Yo me pregunto, reminiscencias de la monja Jerónima relacionadas con la incierta identidad de su padre biológico. Aquí ha habido más investigación en estos tiempos, pero de todos modos podemos seguir dudando la llamada paternidad en Pedro Ramírez, ¿sí? Que ha salido una familia que viene de las Canarias, pero que inicialmente habían salido de España, y hay otros antecedentes, pero eso es motivo de otro comentario. De todos modos, en estos villancicos, cuando se habla de letra bastarda, y cuando habla el negro, y cuando habla el puertorriqueño, y cuando se habla en náhuatl y se habla en portugués, Sor Juana se divierte y vuela con el lápiz de su casi inicial y festiva creación villanciquera. En este villancico se han metido ecos de la lengua portuguesa, y el villancico mexicano cruza, decíamos, el Atlántico, ahora de México a Europa, también con onomatopeyas del idioma castellano. Por ejemplo, kikiriki. En Prosigue la introducción se escucha: temblando después del gallo, cantó un sacristán cobarde, que un gallina no fue mucho que con el gallo cantase. Mezcló romance y latín por campar a lo estudiante, en el mal latín lo gallo, lo gallina en buen romance. Este villancico San Pedro Apóstol, cantado a 5 meses del de San Pedro Nolasco, en el que Sor Juana juega con el gallo, el mal latín, y la gallina, buen romance, incorpora los ecos de otra lengua, la portuguesa. Una propuesta de este par de villancicos podría residir en la universalización de las lenguas al conjuntarlas en la creación religiosa. Como estamos viendo, posiblemente estamos viendo, al hablar de religión se están metiendo otras preocupaciones. O sea, no es Sor Juana, sí, la religiosa, aquí Sor Juana la contadora, aquí Sor Juana amiga de virreina. No, es un discurso que entreteje ecos de otras inquietudes, que mete ahí cimientos muy importantes de una preocupación universal que caracterizó a la monja Jerónima. Los ecos de las varias lenguas en una pieza para cantar, característica del villancico, reforzarían el carácter polifónico del género. Los coros mexicanos, sí, los coros, los entonarían entendiendo al mismo tiempo las claves tradicionales de la cultura de cada lengua. Que Sor Juana las dominara o no,
me refiero al náhuatl, a la lengua congolesa y al portugués, es, digamos, lo de menos, que lo demás es su sentido de diálogo, dialógico, ¿sí? Y afán polifónico perfectamente logrado. Los villancicos van haciendo una ristra musical, sobre todo religiosa, con los que su joven autora se da a conocer a la luz pública como villanciquera, sobre todo como villanciquera de alto nivel artístico y profesional. Sor Juana inicia al mismo tiempo su inventario de loas y a fines de 1680 da el salto espectacular y de gran espectáculo con el Neptuno alegórico, arco de transición de la fama mexicana de 1680 a la fama española de 1689, inundación castálida. Un cuarto juego de villancicos sorjuaninos, escrito ya para cerrar los años 70 de su siglo, se incluye también en Inundación Castálida. Se trata de los villancicos que se cantaron de nuevo en la Santa Iglesia Metropolitana en honor de María Santísima de Dios en su Asunción Triunfante y se imprimieron en el año de 1679. Entonces, Sor Juana es una monja ocupadísima. Sí, Sor Juana se metió al convento, pero no para escribir nada más. Sor Juana está llena de ocupaciones y se da el tiempo además de escribir. ¿A qué horas escribiría Sor Juana? Hemos visto y lo hemos dicho y lo hemos escrito que en un romance que escribe a Fray Payo de Rivera, precisamente en donde habla del tabardillo. No, bueno, en ese romance marca un momento, pero en otro romance que escribe al virrey conde de Paredes, el marqués de la Laguna, Sor Juana le dice a él, hoy que usted vino, o tú viniste, habría que averiguar, hoy que el virrey estuvo aquí en San Jerónimo, yo no lo pude ver. Entonces ella escribe un romance en el que inicia diciéndole, nocturna, mas no funesta, de noche mi pluma escribe. Entonces Sor Juana, lo más posible es que en la noche se haya dedicado a la escritura y la noche haya sido testigo de la escritura del poema más prodigioso de las ciencias, escrito en lengua castellana, española, mexicana, que es Primero Sueño. En su dedicatoria a la Virgen de este villancico del 79, dice la voz, el talento que he tenido, traigo, recibir de grado, esto poco que he logrado y perdonar lo perdido. El barroco en Sor Juana fluye, va y viene, ¿sí? Y siempre tiene sentido. El villancico, esto es, su modesta autora, concibe omnipotente a la Virgen, la concibe astróloga, la concibe bella, la concibe perfecta. De nuevo hay voces colectivas y también voces individuales, como las del sacristán, que habla en latín. También se habla en lengua africana a cargo de 2 princesas de Guinea. Las coplas anuncian la llegada de María al cielo y los coros cantan en latín, en español, alternando las lenguas, diciendo lo mismo en una y en la otra. Juego de espejos multiplicados en los diversos tonos de los coros. La Asunción Triunfante de María es una gran fiesta, representada por 1000 voces en la Metropolitana Catedral de la Ciudad de México. Representación musical colectiva, dialógica, decíamos, en el ceder voces, contestarlas, cantar todas al mismo tiempo, llevando en su canto una narrativa que cuenta cantando la Asunción Triunfante de María. Con la lengua castellana, sostén de las letras, en estos villancicos se mezclaba el latín, el náhuatl, el portugués, lo mismo que voces y sonidos africanos. Eran verdaderas ensaladas poéticas, tanto por la mezcla de palabras cuanto de tonos y tonadas de matices. Y con la devoción de los feligreses, esos ritmos y sus letras alegrarían las naves del templo.
y más tarde de las catedrales de la ciudad de Puebla y la de Oaxaca, por ejemplo, de esos villancicos a Santa Catarina que se cantaron en 1691, a un año de la Carta Atenagórica y cuando Sor Juana ya había escrito la respuesta. Quiere decir que después del momento difícil que pasó con la escritura y la publicación de la Carta Atenagórica, Sor Juana siguió ocupando lugares importantes en la esfera pública de la Nueva España. Volviendo pues, a esas iglesias donde se cantaron, ¿sí? Y volviendo a estos villancicos, y nada más, menos y nada más que con los versos cantados de los cantos en versículos de la monja Jerónima, una autora con una tradición y coros y voces alrededor, o poniendo en práctica, desarrollando la letra en el canto de las personas que conformaban el coro, entonados colectivamente desde un concepto de hechura que integrara a todos. El canto de los villancicos, música y coros, asistentes que escuchaban y que a su vez cantaban también, era en la tradición del género un acto de representación comunal, de comunidad colectiva, de convivencia en espacios de puertas abiertas, de donde salían las voces musicalizadas hacia los 4 puntos cardinales de la ciudad, hacia el arco triunfal, que fue Neptuno alegórico. Antes de la gran representación musical del día del festejo religioso, empezaba ya la fiesta. Se repartían los papeles y las voces, se ensayaba, había una convivencia colectiva y los integrantes del coro se reconocían, se escuchaban, seguramente se aplaudían, se daban seguridad entre ellos y ocupaban sus espacios en el coro de las iglesias. ¿Qué le diría cada uno de sus integrantes el que una monja fuese la autora de las letras, musicalizadas por los maestros de capilla, también villanciqueros? Y respecto a la parte económica, ¿se le pagaría? ¿Y cuánto a los músicos de capilla y a los integrantes del coro? De las letras de sus villancicos, ¿se le pagaría a su autora y cuánto por villancico? Estos sí que eran trabajos por encargo y nada menos que por la parte de la iglesia. La propia institución religiosa reconocía y pagaba a la monja, quien como sus amadas hermanas del convento de San Jerónimo, había profesado con los votos de obediencia, pobreza, castidad y clausura. Cuando vuelve a simular el acto de la profesión, Sor Juana profesa con un voto más, que es el de la concepción. Eran votos de formalidad y la monja notable cumplió con ellos virtualmente. Mientras tanto, sus dotes natos de escritora eran reconocidos más allá del convento, por lo que la Jerónima, vaya que tenía con qué, ingresaba con sus villancicos y sus loas a la teatralidad de su época. Hasta aquí hemos hablado de villancicos. No sé si, querido Javier, me quieras hacer alguna pregunta, algo que haya yo dicho mal, muy mal. No, pero sí tengo una pregunta, doctora. ¿Sí? En torno a esto que habla de los villancicos, bueno, pues como ya mencionó, pues ella también recibía alguna cantidad por ellos, ¿no? Pero también con sus romances y otros escritos, pues iba creando como una especie de red de conexiones, ¿no? Y ¿en qué medida afectaba o beneficiaba aquellas como conexiones que tenía Sor Juana al convento y al resto de sus hermanas? Sí. ¿Del dinero que recibía? Y también de la red de conexiones, de estar tan cerca de los virreyes. ¿Cómo no? Bueno, por lo pronto solo he estado, hasta donde vamos en la lectura, por lo pronto solo he estado cerca de unos virreyes, de Leonor Carreto y de Antonio de Mancera. Por cierto, he señalado en algún lugar que no hemos encontrado, yo no he encontrado hasta el momento algún poema, algún escrito dedicado a Mancera.
no lo he encontrado, ¿sí? Es curioso. En cambio, sí, a su esposa y a los siguientes virreyes, pero a Mancera nada. ¿Hasta qué punto puede, buena pregunta, es un motivo de investigación, hasta qué punto favorecía? En términos generales, favorecía la fama de Sor Juana al convento. Era un fenómeno, era un punto de referencia fundamental para jóvenes que querían ingresar al convento. Sor Juana le dio prestigio a un convento que en términos religiosos tenía el prestigio de los otros conventos, que eran varios, pero la presencia de Sor Juana en cualquier convento hubiera marcado una fundamental diferencia. Hace unos años, al estar en Sevilla, en el Archivo de Indias, estuve revisando algunos documentos y el último día en ese archivo, que era un viernes, que además cierran a las 2:30 de la tarde y que te corren, no te dicen como el mexicano, me permite que sea señorita, no, ya váyanse, ¿sí? Entonces ahí nos corren y ahí se queda el documento. Yo vi un auto de residencia, no un juicio, un auto de residencia que consistía en un cuestionario que le daban se hace un cuestionario y se le da a ciertos números de personas estratégicamente de la Ciudad de México, con preguntas acerca de cómo este virrey, que en este caso va a ser Paredes, el marqués de La Laguna, el esposo de María Luisa, hacen preguntas acerca de su comportamiento. Y una pregunta es precisamente que si este virrey trataba de igual manera a todos los conventos de su virreinato. A mí me llamó mucho la atención la pregunta. De inmediato pensamos que no, pero no pude ver la respuesta porque en ese momento precisamente cerraron el Archivo de Indias, era viernes. Yo pasé el resto de la tarde ahí enojada porque no tenía nada que hacer y si hubiera tenido lo que yo quería era estar viendo el documento, ¿sí? Entonces yo creo que favoreció, seguramente, pero sería como una interpretación, no podemos asegurar, sino pensando en el contexto de la época, la presencia de los virreyes posiblemente sí favoreció el convento donde estaba Sor Juana, aunque podemos ver que por parte de los virreyes y por parte del arzobispo hacían visitas a otros conventos, ¿sí? Entonces los conventos funcionaban con normas similares, si es que revisamos, por ejemplo, algunas visitas de arzobispos a los conventos, son parecidos en su estructura con algunas reglas propias de cada orden religiosa, ¿sí? Entonces habría que ver, es una fuente de investigación, de qué manera eran favorecidas estas personas que estaban rodeando a Sor Juana en el convento, ¿sí? Entonces, por lo pronto, en los años 70, su fama le va a permitir, la calidad de sus villancicos, que cuando se anuncia la llegada de los virreyes, ¿sí? El conde de Paredes, marqués de La Laguna y de María Luisa, cuando se anuncia la llegada de ellos, a ver, el arco triunfal que recibe a los virreyes, ¿quiénes lo van a hacer? Entonces, la calidad poética, mitológica, histórica, culta, intelectual de Sor Juana hace que alguien en catedral sugiera que ella escriba el texto y tenga la idea de lo que va a ser el Neptuno alegórico, ¿sí? Entonces, al menos en idea en prestigio, en fama, San Jerónimo está marcado. O, por ejemplo, cuando llega el padre Quino a México, que tiene mucha relación con Guadalupe de Alencastre, con la duquesa de Aveiro, Quino va a ir a visitar a Sor Juana, ¿sí? Y Sor Juana va a escribir un soneto en donde se lee que ante una discusión sobre un cometa, es que además todo vuelve con la época, ¿sí? Sor Juana le favorece, en su opinión, al padre Quino y no a su amigo Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿sí? Entonces hay cuestiones de relaciones políticas, de poder, de amistad, muy interesantes en los entresijos de ese siglo. Entonces, Sor Juana está metida en el convento, pero está metidísima al mismo tiempo con la vida pública, ¿sí? Alguien dice que salió del convento, ojalá que lo demuestren, ¿sí? Hay un voto de clausura muy fuerte en los conventos de la Nueva España. En España
que por cierto en Portugal no tienen. En Portugal las monjas podían tener el permiso de salir y entrar al convento. Esa es otra investigación y que es muy bonito cuando uno está en Portugal visitar los conventos y al mismo tiempo imaginarnos esas monjas que recibieron los enigmas que Sor Juana les mandó en un librito manuscrito que se hace, que se diseña, que se aprueba, que se autoriza en 1695, el mismo año, los mismos meses, el tiempo que Sor Juana está a punto de morir. Entonces una pregunta como la tuya, una pregunta inteligente, pues da, bueno, una pregunta seria, inteligente, da motivo a un diálogo que en relación con Sor Juana todavía apasiona. Y esa pasión ha llevado a la discusión, al apasionamiento precisamente, a la discusión, a los golpes que a veces se dan entre los sorjuanistas. A mí me da mucho gusto pensar que mujeres que estudian a Sor Juana, pocas veces agreden al otro, o no lo agreden, o hay pequeñas excepciones, pero en términos generales, precisamente la actitud noble de Georgina Savage Rivers marcó, y antes de ella estuvo Dorothy Jones, de otra manera, sí, marcan un camino de nobleza en el estudio de este personaje. Si seguimos con lo relativo para llegar al 80, ¿sí? Todo hecho desde San Jerónimo, pues podemos meternos a las loas, o no sé cómo estemos yendo de tiempo para seguir, para continuar. Yo estoy así como muy emocionada y a lo mejor hay bostezos, ¿sí? No sé. Pues lamentablemente ya nos queda muy poco tiempo. Si gusta ya algún comentario para cerrar su muy interesante charla sobre Sor Juana. Yo estaba viendo, hace un rato hablamos de la parte colectiva, y la parte de la amistad, y cuando el 17 de abril, el pasado 17 de abril, que era viernes, recordamos la muerte de Sor Juana, yo estuve viendo precisamente esa parte colectiva, esa relación con sus amadas hermanas, la idea de la amistad en Sor Juana. Y en un pequeño texto que escribí, solamente leo un párrafo tomado de ahí, para volver a esta parte colectiva de amistad cercana con las monjas, ¿sí? Hay una parte que le llamé San Jerónimo, entre la cotidianidad, la fama y la sombra. Y digo, en la realidad, las realidades y en la ficción, en la historia de la gastronomía, por ejemplo, porque hablo de la práctica colectiva del guisar, de la cocina, de si Aristóteles hubiera guisado, más hubiera escrito, filosofado, ¿sí? Yo digo que se ha de considerar el carácter social de diálogo, de intercambio de signos y gestos, el carácter oral, de mímica, de cuchicheos, de dictando en voz alta, que pone la pimienta, que la sal, que la... ¿sí? Entonces, toda esa cuestión colectiva del canto, de la loa, de la representatividad, se encuentra también en los espacios domésticos como son la cocina. Que la mujer se quede en la cocina, que se quede en la casa, que la pandemia nos encierre, no quiere decir que solo nos dediquemos a barrer, porque Sor Juana, cuando observa, por ejemplo, el trompo, cuando observa la figura que se hace en la tierra, está no con el libro, está leyendo la naturaleza y la está interpretando. Entonces esa parte colectiva es muy bonita, todo lo relativo a la práctica plural, familiar, al rito cotidiano que va de la cocina, de la mesa básica necesaria, de la subsistencia de los manjares, a otros espacios como la enfermería, van a ser muy importantes en la vida de estas mujeres. Y por ejemplo, en San Jerónimo, la mesa divina de la divina poeta, Sor Juana, sí, está entre céfiros y flores, entre las jerónimas del siglo XVII, que convirtieron con Sor Juana en la salud y la enfermedad, en la cocina y la enfermería, en lo que fue su pan nuestro de cada día. Y digo, finalmente, Sor Juana fue clara, si hablamos de cocina, como el aceite citado en su poesía, aceite puro, aceite virgen. Echó pizcas de sal a sus versos, le sacó miel a la palabra. Sus buñuelos son sus poemas, su poesía garbanza de libra,
su sangre una firma sin precio, invaluable. Muy bien. Bueno, ya tristemente ya se nos acabó el tiempo, doctora, pero muchas gracias por su charla muy interesante, tanto esto de los villancicos y cómo al principio, vamos, no nació siendo famosa, ¿no? Sino que se fue haciendo ya en San Jerónimo. Y esto de la amistad en la cocina y cómo, pues el contacto con otras monjas fue, pues también formando a Sor Juana, ¿no? Y también a lo largo de este tiempo. Y bueno, le agradecemos mucho su presencia y sus muy conocidas palabras. Muchas gracias, Javier. Antes de que Rosa Marta nos diga que muchas gracias, sí, sí. Y viene la siguiente mesa. Antes de eso, yo creo, Javier, que tú, como otros de tus compañeros, ¿sí? De qué manera leer a una mujer escritora que pensó en la equidad de género, en los derechos humanos, en los marginados, ¿sí? Es motivo que vale la pena. Si nos vamos a dedicar a un estudio serio, vale la pena seleccionar, vale la pena que nuestro esfuerzo, que el esfuerzo del estudioso se dedique a personajes como el nuestro, que han sido devaluados en el billete, ¿sí? De 1,000 pesos a 200, a 50, ¿sí? En fin, y que al mismo tiempo siga presente en la mente, en el estudio, en la letra, en una feria internacional del libro como el de Guanajuato, el de su universidad. Como el fin Fénix. Muchas gracias, Javier Palau, por tu compañía, por tu moderación en esta conferencia. Tener siempre a la doctora Sara Pot-Herrera es un lujo invaluable. Agradecemos muchísimo su charla, doctora, a nombre de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato y del Programa Editorial Universitario. Hacemos votos porque nos volvamos a encontrar como se debe físicamente en un futuro muy, muy cercano. Así que, pues, por mi parte, despido la sesión y, pues, gracias de nuevo a los dos. Muchas gracias a ustedes, a todos a los que nos escuchan, y nos volveremos a encontrar en Guanajuato y esperemos que sea. Muchas gracias. Gracias.